Bienvenidas y bienvenidos a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza las historias de los expertos retornados pertenecientes al programa PMD, Programa de Migración y Diáspora de la Agencia Alemana Internacional para la Cooperación y el Desarrollo, GIZ. Hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Belén Ojeda Cruz, geógrafa de la Universidad Nacional y también ha hecho su maestría en Alemania en la Universidad de Greifswald. Saludo a Belén, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues Belén, estamos muy contentos de tenerte aquí en Somos Brückenbauer, Somos Puentes, para conocer tu historia de vida, de tu historia profesional y también conocer tu vida, por supuesto, en Alemania y los proyectos que estás realizando y que vienes realizando en Colombia. Me gustaría comenzar con una pregunta, Belén, viendo un poco tu trabajo que combina obviamente la naturaleza, la conservación, pero también está muy del lado de lo comunitario. Quisiera preguntarte cómo es tu relación con el agua y por qué el agua también hace parte de los trabajos que has venido realizando profesionalmente. Bueno, mi relación con el agua, digamos que yo creo que desde niños uno pues es consciente de este recurso pues tan vital. Desde muy pequeña tuve presente pues que Colombia era un país rico en ecosistemas, pues hacíamos parte también de la cuenca amazónica. En mi casa desde muy pequeñita siempre había mapamundis, entonces creo que gracias a eso también es que decidí estudiar geografía, ¿no? Entonces saber, siempre me llamó mucho la atención ver como el planeta azul, eh, y la cuenca amazónica siempre estuvo en mi mente. Después pues entré a estudiar geografía y yo creo que el agua pues es aparte que es nuestro componente número uno en el cuerpo, pues digamos que precisamente hace parte también pues de este universo y somos muy afortunados en este planeta y somos muy afortunados en Colombia de ser un país de la zona ecuatorial. Entonces pues tenemos gran biodiversidad y gracias a esto también hacemos parte de este ciclo hidrológico. Entonces la cuenca amazónica pues es uno de los reguladores del agua a nivel mundial. Entonces digamos que era siempre ha estado dentro de mis prioridades. Afortunadamente tuve pues la oportunidad de poder trabajar en la política de agua de Colombia. Entonces pues conozco muy bien el tema y también digamos que traté de llevarlo más allá de la política a realmente aplicarlo a nivel regional y a nivel local, como lo estoy pues haciendo ahora en cada una de mis actividades. Belén, habiendo estudiado en Alemania, ¿cómo se mira desde Alemania y de los estudios de la sostenibilidad y la conservación? ¿Cómo se mira el rol de Colombia y el Amazonas en el mundo? Digamos que ante el mundo somos pues un país muy exótico. Sin embargo, creo que
sobresalimos más por las cosas negativas que por estas condiciones naturales. Y fue algo pues muy bonito como haber tenido la oportunidad de estudiar en Alemania y de poder mostrar mucho más del país, porque Colombia a veces lo relacionan solamente con un país tropical y no saben que tenemos Amazonía también, si bien es una pequeña parte. Entonces, pues es algo, digamos que fue como una misión que tuve y creo que lo hice muy bien. En Alemania, digamos, en la universidad que estudié, no pude conseguir un supervisor para hacer pues mi investigación en la Amazonía colombiana, entonces tuve que salir a otra dependencia. Entonces esto quiere decir también que no, digamos, está todavía un poco desconocido el tema, ¿no? Y todo pues lo que podemos hacer acá por la conservación y el manejo sostenible pues de este ecosistema tan importante a nivel mundial. Hablemos un poquito, Belén, de tu vida en Alemania, cómo llegas a Greifswald. Tengo entendido que esto es después de que trabajabas en el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia. Seguramente nos podrás contar un poquitico cómo fue esa llegada. Sí, digamos que a Greifswald llegué ya por segunda vez. La primera vez que pude llegar a Alemania fue a través de Invent, que era como esta entidad de cooperación anterior, de la cual hacía parte GTZ. Eh, y gracias a que trabajé en el Ministerio de Ambiente, fui pues afortunada en tener como posibilidad de hacer cursos internacionales y realicé uno en Costa Rica, del cual Invent financiaba. Entonces, digamos que ellos me ofrecieron la oportunidad de ir a estudiar, hacer un programa de formación de líderes en energías renovables y lo pudimos mezclar con el tema de agua. Entonces, esto fue en el 2008, fue un año muy interesante en el cual aprendí el idioma, en el cual me enamoré pues de toda la cultura alemana, y al regresar a Colombia volví al Ministerio de Ambiente a tratar un poco de aplicar pues lo que hice en este programa. Yo pues con la empresa, digamos que algo que me gustó también de Alemania es que combinan digamos, lo académico con la práctica. Entonces, en mi segunda práctica pudimos desarrollar un proyecto de desalinización de agua en la isla de San Andrés a través de energía eólica. Entonces, pues mi primera misión era como venir acá a Colombia y tratar de moverlo, pero pues bueno, no fue tan fácil. Es un programa también, era un proyecto muy costoso. Y de aquí entonces surge como la idea de regresar definitivamente a hacer estudios más formales en Alemania y es cuando empiezo a buscar universidades en el tema de conservación. Entonces eran pocas las universidades y Greifswald fue la que más llenó mis expectativas con ese programa, que es Ecología del Paisaje y Conservación de la Naturaleza. Es muy lindo el programa y esto fue lo que más me motivó, a pesar de haber sido una universidad costosa, porque cada semestre, digamos, costaba 2.500 euros, ¿no? En comparación con otras universidades que tenían algún mecanismo de financiación, esta no. Entonces, eh, me tocó Colfuturo y bueno, de esa manera pude lograr estudiar en Greifswald. Cuéntanos un poquito de Greifswald. Estabas en el norte y estabas cerca de, digamos, de las islas alemanas, si se puede decir de alguna forma. Ya me corregirás tú cómo se le denomina esa región geográfica, pero ya que estabas cerca del agua y que esta ciudad involucra todos estos temas de conservación y naturaleza, ¿cómo es la visión del territorio de ellos? Sí, estás en lo correcto. Este es el noreste de Alemania, sobre el mar Báltico. Es una ciudad pequeña que antes hacía parte de Suecia. Entonces, pues el paisaje es hermoso, son como 5 metros sobre el nivel del mar. La universidad quedaba a 10 minutos de la playa. Es un paisaje precioso. Digamos que en toda Alemania, al igual que Freiburg, es una ciudad bastante soleada, de las que recibe más sol al año. Entonces eran unos paisajes divinos.
y digamos que eso contrastó o más bien complementó lo pequeño que es esta ciudad y que tal vez en la parte social no fue tan activa, pues tener este paisaje fue como la inspiración y fue como el lugar perfecto para poderme concentrar en los estudios, pues retomar el alemán, las clases, obviamente este era un programa internacional, pues practicar, ¿no? El inglés, el alemán, estar con, pues desarrollar muy bien los cursos. Ellos se enfocan definitivamente mucho en los estudios, sobre todo de humedales, que se le llama peatlands, tienen bastante investigación en este tema. Entonces, digamos que mi interés era desarrollar todo lo aprendido para hacer algo en la Amazonía colombiana, que es más bosques. Entonces aquí fue un poquito difícil, pero como les digo, pues logré hacerlo. O sea, la universidad siempre ofrecía investigaciones más en estos países, en Rusia, en todos estos países del norte, de Europa del Este, pues para hacer estudios en peatlands y en sí, humedales o turberas, cuantificación de carbono, pero ese no era mi interés definitivamente. Entonces, pues no, digamos, no fue tan fácil allí desarrollar el tema de agua, incluso el de bosque, pero, pero bueno, lo logré encaminar con un supervisor de acá de Colombia y con una maestra en geografía de esa universidad de Greifswald para desarrollar, eh, pues terminar mis estudios de maestría. Cuéntale a la audiencia de expertos retornados y a todas las personas que van a escuchar este podcast si ya tenías pensado cuando estabas en Alemania en que querías volver a Colombia o hay algún momento en el que piensas quedarte en Alemania. No, definitivamente siempre quise volver. De hecho, como les cuento, tenía más expectativas, pensé que había mucha más curiosidad o de pronto apoyo para temas de conservación de la Amazonía y pues me llevé esa sorpresa que no. Sin embargo, pues seguí pues con esta idea en la cabeza y vine a hacer mi trabajo de campo a la región de la Paporis, esto es Amazonía nororiental colombiana, límite con Brasil. Estuve allí con comunidades indígenas pues del Parque Yaigojea Paporis, y con la Fundación Gaia también recibí mucho apoyo. Entonces, pues en contra de todo, como que me mantuve en esta decisión. Quería aprender, quería aplicar pues lo aprendido y estuve allí 6 meses y luego regresé y me fui a vivir a Berlín y allí digamos que había más oportunidades de tener intercambio con otros investigadores sobre el tema. Está pues este centro de documentación en temas latinoamericanos. Entonces esto me fue una gran inspiración, ¿no? También para escribir la tesis, para tener más contactos y para mi supervisora también estar más en contacto con ella. Entonces, siempre tuve en mente eso. Me demoré un poquito escribiendo, sí, no es tan fácil. Eh, y intenté también como quería lograr experiencia a nivel internacional, entonces estuve un añito largo más después de que me gradué tratando de ubicarme laboralmente, pero pues es bastante difícil, ¿no? Entonces ya, pues ya creo que fue el tiempo y tomé la decisión de regresar a Colombia. ¿Cómo se pueden aterrizar justamente estos conocimientos que parece que vienen de muchos, de unas ancestralidades, mejor dicho? ¿Cómo se pueden aterrizar a la actualidad en un entorno, digamos, más global o académico? No es fácil, pero sí es posible. Son procesos largos de diálogo, sobre todo. Eh, Nosotros tenemos que ajustarnos definitivamente a los tiempos de las comunidades, eh, respetar también todos los canales y pues todo lo que ellos manejan, todos los rituales, todas sus tradiciones y costumbres, pero se puede. Y en un caso concreto es
la declaración de este parque, precisamente el Parque Yaigojea Paporis, porque eran unas comunidades que solamente tenían su resguardo, pero el resguardo solamente les conserva o les cuida de la superficie hacia arriba. El subsuelo no está cubierto en la categoría de resguardo. Entonces fue como un llamado porque al llegar una empresa canadiense que quería extraer oro, pues ellos se sintieron en riesgo y es cuando empiezan a indagar, bueno, gracias a otras organizaciones, eh, cuál sería la mejor figura que pudiera proteger completamente esta área y la única era la declaración de un parque natural. Entonces es aquí donde digamos que a partir de un buen diálogo, de mesas de trabajo, el tiempo que sea, pero siempre con mucha claridad, mucha sinceridad y también con todos los conocimientos, sobre todo jurídicos, se puede ganar un caso de esta naturaleza. El parque entonces es declarado y un día después también se declara, se da un permiso, una licencia de extracción del oro. Entonces digamos que fue por un día que estas comunidades logran ganar y cuidar su territorio y en este momento ellos tienen un régimen especial de manejo porque son resguardo y son parque nacional. Entonces es una nueva categoría pues que se trabaja en parques y es un ejemplo concreto de que sí se pueden llegar a lograr pues este tipo de estrategias por la conservación. Siendo el cuidado de los recursos naturales algo de vital importancia y que parece obvio que hay que cuidarlos, porque muchos no son renovables, me gustaría preguntarle a Belén por qué es tan difícil implementar temas de conservación en Colombia. A ver, bueno, hay muchos, digamos, hay muchos factores. Uno a veces es por desconocimiento, sencillamente. Otro, digamos, para el caso de acá, del sur de Colombia, digamos que los bosques mantuvieron, se mantuvieron precisamente por el conflicto, porque como pues se impedía el acceso, digamos, se tiene una muy buena cobertura natural de departamentos como el Putumayo en el que yo estoy viviendo, la Amazonía, el departamento del Amazonas también tiene bastante cobertura de bosque, Caquetá ya no tanto. Entonces, digamos que hay muchos factores. Otro factor, digamos, que podría ser la sensibilización, porque también a estos territorios han llegado personas que han migrado, han llegado de otras regiones y no conocen todo el valor que puede llegar a brindar un bosque, no conocen las palmas. Entonces las palmas normalmente están en ecosistemas muy húmedos, como en humedales, entonces esto para ellos es como un problema, entonces van tumbando los rodales de, por ejemplo, de palmas de azaí o palmas de milpezo y van desecando áreas precisamente para atraer ganado, que esta es una tradición muy andina y ha llegado hasta acá a la Amazonía. Entonces, digamos que hay mucho desconocimiento, hay falta de conocer precisamente ese valor del bosque, eh, también no se tiene la conciencia o de pronto dimensionar que a través del bosque también podemos lograr un desarrollo, como el caso de Costa Rica. Uno ve este país y este país ha crecido a través del turismo. Entonces, ¿por qué no llegar a pensar que Colombia, o por lo menos el sur de Colombia, donde tenemos todavía este bosque tan precioso y toda esta biodiversidad, podríamos llegar a tener un desarrollo verde? Qué interesante, estamos con Belén, experta en conservación y gestión ambiental. Belén, quisiera preguntarte cómo has logrado en este territorio del Amazonas implementar tantos proyectos y que nos cuentes también cómo por medio del programa del PMD has desarrollado tus actividades en la región. Gracias. Sí, digamos aquí, pues como les cuento, no fue fácil. Yo creo que el primer contacto que tuve fue estudiando en Alemania y haber decidido quiero hacer mi investigación en la Paporis y haber viajado desde allá a llegar a la Paporis. O sea, fue como, se necesita también pues determinación. Tuve el apoyo de parques nacionales, de la Fundación Gaia en este momento y definitivamente
la aceptación de las comunidades, porque tampoco uno puede llegar así, ¿no? También hay que saber pedir permiso. Aquí aprendí muchas cosas. Posteriormente, esta experiencia, cuando regreso a Colombia, me sirvió para aplicar a una convocatoria. Pues uno llega y yo lo que quería era como trabajar ya en territorio, no, pues no trabajar a nivel nacional y volver a un ministerio, sino quería ya trabajar en campo, y Conservación Internacional abre una convocatoria que era como para Belén Ojeda. O sea, necesitaban a una persona que, pues, que trabajara en temas de conservación con comunidades en el Apaporis justamente. Entonces creo que llegué ahí, estuve trabajando allí. Entonces digamos que le debo mucho a esta ONG, y pues aquí se junta con pues esta oportunidad del PMD, del programa. Entonces, digamos que todo se juntó y entonces pudimos armar pues unas buenas actividades de transferencia de conocimiento pues al interior también de la organización como hacia las comunidades. Entonces, Conservación Internacional lleva ya muchos años trabajando en un programa de Amazonía. Entonces allí pues también yo llego a conocer muchos más de estos programas, y posteriormente se acaba, digamos, estos proyectos en la región de la Paporis y se abre un gran proyecto en Putumayo, en el Piedemonte Amazónico. Entonces aquí es cuando realmente empiezo a implementar tal vez todo lo aprendido pues en Alemania, gracias a estos encuentros que teníamos del programa SIM, y de fijarnos esos logros, cuáles eran nuestras metas, cómo íbamos a transmitir lo aprendido ya en región. Entonces, pues fue un espaldarazo muy grande, fue un apoyo realmente valioso. Eh, y aquí, pues gracias a esto, eh, pues no es fácil, como les vuelvo a mencionar, llegar a Putumayo, pues no fue fácil para mí, pero también fue, digamos, tuve la entrada en Corpo Amazonía como organización. Tuvimos la entrada en la Autoridad Ambiental del Sur de la Amazonía, que es Corpo Amazonia, y a partir de aquí empiezo a conocer más actores, que eso es algo también que resalto mucho del PMD, como todo ese énfasis que se hace en la identificación de actores, en conocer sus intereses, y de esta manera pues uno también puede lograr fijarse pues metas más alcanzables, ¿no? Entonces, ese fue como el primer año un poquito más difícil, conocer el territorio, conocer los actores, y ya con el tiempo es ya empezar a irnos a las regiones, entonces darnos a conocer con las comunidades, también, digamos, no creernos eh, pues que estamos por encima de nadie, sino todo lo contrario, es escuchar esas voces del territorio y tratar de pues incorporar como las metas que teníamos como programa y ofrecerle alternativas viables a todos estos territorios del Piedemonte Amazónico. Pues Belén, ha sido un placer tenerte como invitada en Somos Brückenbauer, Somos Puentes. Como última pregunta, quisiéramos saber cómo ves tú el papel de estas personas que trabajan justamente con alianzas también en territorio, pero estas alianzas también, digamos, intercontinentales, y que justamente son esas personas que están generando conexiones para poder generar proyectos de impacto en Colombia. Es una gran oportunidad. Digamos, yo les aliento mucho a que sigamos trabajando en articulación. Ahorita, digamos, la Amazonía, en este caso, la Amazonía está en los ojos del mundo. Hay ofrecimientos pues de financiación, pero a veces creo que estamos muchos en el territorio y todos queremos tal vez desarrollar mm, nuestros portafolios,
Pero entonces aquí algo muy importante es precisamente ese llamado a la articulación, cómo podemos complementarnos. Cada organización tiene una misión y aparte cada donante pues tiene un interés. Entonces es tratar de organizarnos todos, de no duplicar esfuerzos, pero definitivamente es un área estratégica no solo para Colombia, sino para el mundo. eh, y no solamente para la regulación del clima, sino para proveer alimentos, medicinas. Entonces yo le apuesto precisamente a eso, a la unión de esfuerzos y que juntos pues con las comunidades brindándoles esas herramientas, porque estas comunidades por muchos años estuvieron muy limitadas, han estado muy olvidadas. Entonces, brindando herramientas concretas y alternativas posibles en estos territorios, yo creo que se puede lograr un desarrollo sostenible y un desarrollo verde en estas regiones donde las comunidades puedan tener un bienestar y bastante dignidad e inclusión sobre todo.